Yo quiero, ante todo, agradecerte a ti, Lula, a Universo Vivo, a las personas que han colaborado en esto, Lucía, Marisa y muchos otros, porque lo hayáis hecho posible. Y decirte que para mí es un honor y una satisfacción enorme, pues el poder compartir con vosotros, pues reflexiones, ideas, experiencias. Porque la construcción de un mundo mejor, sin hambre y sin pobreza, la transformación de un mundo finito y poco sostenible como el que tenemos hoy día, en el que no sabemos a dónde vamos, el sustituir esto, no diría solo por un mundo mejor, sino por un paraíso terrenal, entre comillas, yo creo que ese es el objetivo que tenemos que llevar a cabo. Y en llevar a cabo ese objetivo no se trata de excluir y simplemente de nostalgias, decir es que antes, no, la experiencia de antes es fundamental. La experiencia de de 1.000.000 de años de la humanidad no se puede tirar por la borda en una generación. Es una locura, es un suicidio. Significa acumular y al mismo tiempo integrar con la ciencia, con la tecnología actual, con unos instrumentos, y ese es un elemento clave, ciencia, tecnología, mercado, incluso democracia, son instrumentos para construir ese paraíso terrenal, para construir ese mundo mejor. Y desde ese punto de vista, no es esto frente a aquello, sino el gran reto que tenemos todos delante es cómo integramos toda esa diversidad. Y uso la palabra diversidad por primera vez en la charla, pero la voy a usar mucho, toda esa diversidad que es importante para afrontar retos impredecibles, incluidos los retos ambientales, los cambios climáticos, las necesidades humanas y el vivir en concordia con los demás seres del mundo. Ese es un poco, yo creo que el objetivo principal que tenemos, y en eso cada uno tenemos que contribuir pues, desde nuestro ángulo, con nuestra propia experiencia, con nuestras propias inquietudes. Hoy hace un ratito que decías tú, Lula, pero primero, ¿qué es mejor, hacer esto primero y luego lo otro? Yo creo que se puede hacer a la vez. No es primero esto y después lo otro, no tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Podemos tener varios frentes abiertos, y creo que hay que tenerlos. Y en ese sentido luchar desde distintos ángulos por algo en el que no solamente no es que tengamos razón o dejemos de tenerla, es que no hay alternativa. Es que si no racionalizamos, de alguna manera, racionalizamos pero también con el corazón, y decidimos dónde estamos, de dónde venimos y a dónde queremos ir, no desde un punto de vista religioso, obviamente, si no serían dogmáticos y serían verdades absolutas. El problema y el reto y lo importante es justamente que no tenemos verdades absolutas. Es que, como decía Teilhard de Chardin, el hombre ha cogido en sus manos el volante de la evolución, hoy más que nunca, porque las tecnologías se lo han permitido, porque la globalización es un hecho, no es una opción, no es una posibilidad, no se trata de decir, no, estoy contra la globalización está. Quiero decir, las comunicaciones cada vez son más cómodas, son más fáciles, las distancias geográficas no nos sirven de nada, porque ahora mismo nos comunicamos con quien queramos y donde queramos prácticamente, recibimos todo tipo de información, los experimentos se están llevando a cabo a nivel global, esa globalización está. El problema no es que la globalización sí o globalización no, sino qué tipo de globalización, qué objetivos queremos conseguir a través de eso. Y el gran problema que tenemos con esa globalización creciente, con esa unificación, es la pérdida de la diversidad. Pero al pedir la diversidad hay culturas, la diversidad hay cultivos, la diversidad de tecnologías, la diversidad de conocimientos locales, la diversidad de sistemas agrícolas, la diversidad de modos de tratar la naturaleza, la diversidad política, por supuesto. Pero al perder esa diversidad en un proceso que podría ser de uniformización, estamos perdiendo las opciones para el futuro. Y estamos perdiendo una riqueza incalculable acumulada a lo largo de milenios por nuestros predecesores, que habrán cometido muchos errores, no cabe ninguna duda, pero hay una cosa clara: sus culturas, sus civilizaciones, y huyo de la prepotencia de decir nuestra civilización única porque es la occidental, no, tan milenarias son las civilizaciones de otros continentes, de otros grupos étnicos y de otras partes del mundo, aunque sean muy reducidas en número, porque eran menos dominantes como civilizaciones, pero son, ante todo, sostenibles. Si no fueran sostenibles, no habrían llegado hasta nosotros. Entonces, creo que ahí hay una fuente inmensa para poder aprender. Y creo que nuestra sociedad comete un gravísimo error
al despreciar a los que podrían y deberían de ser los grandes maestros de la vida, que son los que mantienen los saberes tradicionales, los que sin grande sofisticación han sido capaces de llegar a donde han llegado, son los pueblos indígenas, son los agricultores tradicionales, y ya a un nivel más cercano son los ancianos. Bueno, a eso se les relega, se les ignora, se les desprecia, y a lo mejor a esos tenemos que volver muy pronto para que nos den la solución. Y ahí, en esos, la humanidad, el contacto con la naturaleza, la tecnología, locales, pero potentísimas muchas de ellas, sin grandes sofisticaciones, las están usando y las han integrado. Y ese es el gran reto que tienen los jóvenes, que tienen que ser sobre todo ellos, los jóvenes, el motor de los cambios. Los que lleven a cabo, los que, vuelvo de nuevo a lo que os decía antes de Teilhard de Chardin, diciendo el hombre tiene en sus manos el volante de la evolución y puede ir a donde quiera. Entonces, claro, el religioso dirá, no, son los designios de Dios, son hacia allá. El tema es que el hombre es libre, e independiente de que haya creyentes o no creyentes. El ser humano hoy puede llevar el mundo a la destrucción o a cumplir su objetivo, si es que estaba predeterminado, y si no lo está, un objetivo que sea sostenible, que le permita continuar. Es lo que Teilhard, sí, fíjate, y os digo eso a propósito de lo que decía Carlos hace un ratito, de que él es religioso, cree, y hay otros que no creen, pero es que yo creo que el punto de encuentro está ahí. Y de nuevo, aquí hay también diversidad, y de nuevo la solución es integrar, y de nuevo la solución es la coexistencia, la compatibilidad. Y en efecto Teilhard se le planteó a él ese problema. Él era un religioso jesuita de los años 20 y al mismo tiempo era un gran biólogo a la vanguardia, y él se plantea ese problema. Bueno, si yo creo en el sentido reduccionista que me impone una iglesia, pues no puedo hacerlo compatible con mis conceptos de biología moderna, y además era un biólogo filósofo, como hay que serlo, si se quiere ser además un ser humano. ¿Sí? Y entonces se plantea estas cosas, y entonces es curioso cómo él va integrando esas dos cosas en una idea que es muy sui generis, que es la suya. Él dice, bueno, que a mí me da igual, Dios puede ser la naturaleza. Y de hecho es muy curioso, muchas tribus, muchas etnias, muchos grupos, muchas civilizaciones consideran que el Dios es el sol o el Dios es la naturaleza en su conjunto. Dios puede ser la naturaleza, entonces me da igual llamarle de una manera que de otra. Lo que dice, bueno, nosotros partimos de un punto, en esencia, estoy resumiendo, obviamente estoy sacrificando ideas, pero dice, partimos todos de un punto, que de lo que dice la religión, su religión católica en este caso, dice, bueno, se parte de un punto alfa, que es Dios. Y se va a llegar a un punto omega, que es también Dios, y que es la integración, que es la idea del cuerpo místico de Cristo, que va del punto alfa al punto omega. Entonces, él lo racionaliza diciendo, bien, ese punto alfa es simplemente la energía y las leyes físicas, las leyes químicas, las leyes biológicas, que eso es lo que hay en un primer momento, es su teoría. Al aplicarse esas leyes sobre esa energía, primero se transforma la energía en materia, después la materia se complexifica pasando de átomos a moléculas, las moléculas entre sí se van combinando y recombinando, y él habla del proceso de complexificación de la materia hasta llegar a materias, a seres, a elementos más complejos química o bioquímicamente, capaces de autoduplicarse. Son los virus, y después son las bacterias, etcétera, etcétera. Y en ese proceso aparece lo que llamamos hoy vida, el ser vivo. ¿Por qué? Porque se multiplica. Pero esto, pues, son seres vivos, obviamente, sin conciencia de sí mismos, son seres vivos, pues como puede ser un virus o una bacteria, que cuando está en un caldo de cultivo adecuado, es capaz de duplicarse. Y eso ya es vida. Entonces, en ese proceso continúa
formándose los primeros seres unicelulares. Esto es, claro, es la biología, es su biología, y por lo tanto él lo está haciendo compatible con su religión. Y en la medida en la que se complexifica, aparecen ya seres más complejos, pero siempre unicelulares, pero capaces de buscar sus alimentos activamente, capaces de moverse, etcétera, etcétera. Ya no son elementos tan pasivos, y que al estar en mejores condiciones que los otros seres capaces de duplicarse, pues lógicamente van adquiriendo más importancia en la naturaleza y van ocupando espacios ecológicos, etcétera, etcétera. Y de esa manera pues llega a un grado de perfección como ser unicelular. Pero ahí él dice, bueno, aquí hay otro paso cualitativo. En un momento determinado, cuando eso ocurre, en esa complexificación de la materia, ese ser unicelular se une a otros seres unicelulares, o se multiplica sin dividirse, y entonces forma seres pluricelulares. Entonces, ese ser pluricelular, pues puede ser, dará lugar en su momento pues a los peces, a los anfibios, a los mamíferos, a las aves, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia? Lo decía Carlos hace un ratito, cuando él decía, no, es que esta célula es mía, pero aquí hay un ser superior que soy yo y está a mi servicio. En efecto, eso es lo que ha ocurrido en ese proceso, es que ese ser unicelular, no digo generosamente, porque obviamente no tiene consciencia de sí mismo, pero lo que ha ocurrido es que la evolución, ese proceso evolutivo, ese cumplimiento de las leyes naturales sobre la energía inicial, ha permitido que ha visto unas ventajas comparativas en la evolución que ha permitido que ese ser sea más sofisticado, más capaz de sobrevivir, más capaz de dejar descendencia. Y entonces no cabe duda que de alguna manera la que ha perdido es la célula individual, que ahora es epitelial, o es endotélica, o es del corazón, o es tal, pero que es ahí una celulita más dentro de un órgano y dentro de ese individuo. Entonces ha habido un sacrificar de alguna manera el individualismo a una colectividad que nos ha dado un ser superior más interesante, en el cual si pierdes células no solamente es que no pasa nada, es que es ley natural, que se te caigan en las células muertas de la caspa y que vayas regenerando y vayas cambiando constantemente. Y de nuevo Taylor dice, bueno, yo estoy añadiendo a la idea de Taylor algunos elementos para hacerlo más asequible y para modernizarlo, si queréis, pero también en un momento determinado dice, bueno, y a partir de ese momento aparece en ese proceso evolutivo y sin más que cumplir las leyes naturales, pues un individuo pluricelular que no solo sabe, también los otros sabían, sino que sabe que sabe. Y ese ser que sabe es el ser humano. Y le llamamos ser humano. Y al saber que sabe, y poder almacenar información, y poder en su momento desarrollar más elementos de memoria, ya no es solo memoria genética, ahora va a poder escribir, va a poder hacer libros, va a poder, de alguna manera, está en superioridad de condiciones con respecto a los otros. Y entonces es capaz de influir en los otros, es capaz de subordinar a los otros, es capaz de actuar más fuertemente en su ambiente, en su entorno. Es lo que dice, hasta aquí lo que se ha ido produciendo, él dice, es como una especie de cono boca abajo. Se partía del punto omega, esa complexificación nos llevaba al ecuador del cono, y en ese ecuador del cono, aquí hay un reto, es a dónde vamos. Y entonces el reto es llegar a ese punto omega, que es unirse hacia acá. ¿Cómo se hace? Claro, el problema que se plantea a individuos cada vez más complejos y cada vez más diversos es que a su vez forman parte de un organismo superior, que le podemos llamar naturaleza o biosfera, y que de alguna manera ese organismo tiene que vivir, sus componentes tienen que vivir en armonía con ellos mismos, y entonces esa armonía nos permite que todo eso sea una especie de cuerpo-organismo perfecto que él, en su religión, llama cuerpo místico de Cristo, y nosotros podemos llamarle simplemente, justamente, pues, naturaleza, ecología, universo vivo, si lo queremos poner en una magnitud más alta, lo que queramos. Pero la idea de esa necesidad de armonía es irrefutable.